Estos son programas para la recuperación nutricional de los niños que estén en unas condiciones de desprotección. Se redujo a 8.588. En el caso del total nacional, los recursos para la recuperación nutricional de los niños, o sea, para que no mueran niños por desnutrición, eran 124.000 millones, y para este año 2016, el año pasado, quedaron en 54.000 millones. Pues cómo no van a morir los niños de hambre, ¿sí? O sea, ahí está pues gráficamente cómo se ha venido recortando los recursos para la recuperación nutricional de los niños. Pasemos muy rápido, este tema ya lo hablamos esta mañana. Ahí están pues las imágenes, ¿sí? Están las imágenes de lo que hablábamos esta mañana. Yo quiero una explicación, o el país requiere una explicación de esto ahorita, ¿sí? Esta señora, este es su hijo, ella tiene otros 2 niños más. Esta familia toda debe ser en este momento protegida. Me informaron ahora, a propósito de este tema, que no haya llegado a las 11 de la mañana nadie a atender esta queja y esta denuncia que hemos presentado. Estoy esperando ahora, ojalá nos puedan dar una respuesta concreta para los niños. Tenemos un problema muy complicado, señores de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, para que ustedes certifiquen, y es la reducción de cupos de los niños en los programas del ICBF. Para el año 2015, la cobertura en contrato en cupo para los niños eran 1.876.000 cupos 915. Para 2016 fue 1.588.000 cupos. La pregunta que nosotros, y esa fue la pregunta que nos hicimos en el paro, ¿quién va a atender los otros 300.000 niños? O sea, el ICBF año tras año viene recortando el número de cupos. Y yo estoy seguro, como lo voy a mostrar ahora, que con el recorte que están haciendo ahora, que está generando el despido de más de 10.000 mujeres entre enero y febrero, madres comunitarias, van a quedar, yo se lo decía a ENA cuando me llamaba para este tema, van a quedar alrededor de 100.000 niños por fuera del programa de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando este Congreso se ha dado la pela por mayores recursos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A más recursos, menos niños atendidos. Supremamente grave. Y esto pues estamos estrenando procurador, estamos estrenando defensor. Yo aspiraría a que podamos entonces tener la posibilidad de que el nuevo defensor, la comisión de garantes, hemos pedido una cita al procurador general, al defensor del pueblo, para abordar este tema de manera puntual y detallada y ponerlos al día en la información sobre este tema. Aquí están, nosotros no nos hemos quedado callados. Yo quisiera que la Procuraduría, alguna madre lo dijo, ¿qué sentido tiene? Creo que fue la Caridad de Antioquia, ¿qué sentido tiene presentar quejas y quejas y quejas si los órganos de control no actúan? Aquí está el número de acciones que nosotros hemos emprendido, están pues toda la relación de oficios que hemos radicado, pues para que se sepa que nosotros hemos venido trabajando en esta parte. Yo hablé con el doctor Juan Carlos el año pasado, manifestándole la preocupación sobre el memorando que ustedes habían sacado, doctor Juan Carlos, a propósito que usted está acá, sobre el recorte de los niños y el memorando donde ustedes orientaron que los cupos de los niños que pasaban a la escolaridad, ¿sí?, al primero de primaria, esos cupos no se iban a reemplazar con niños nuevos. Aquí tenemos un grave problema, doctor Juan Carlos, y es que eso ha generado que un grupo enorme de madres comunitarias hoy no tengan contrato. Nosotros hemos hecho un registro, no sé si me estoy adelantando a esa gráfica, pero nosotros hemos hecho un registro muy importante, más adelante lo voy a presentar, pero nosotros tenemos el dato de que 293.000 niños transitaron hacia la escuela primaria en el 2016. 25% de esta cobertura en medio familiar transitarían a los CDIs. Sin renovación de cupo para 2017 serían más de 100.000 cupos cancelados. Doctora Sofía Gaviria, señores de la Procuraduría, ¿qué va a pasar con esos 100.000 niños?
Necesitamos esa claridad, porque hoy ya se está viendo reflejado en la no contratación de las madres en todo el país, porque tenemos ya o sea, ¿por qué será que en enero nos pasa todo el tiempo este problema? Por eso aquí se contradice Cristina Plazas y le mienten al país, y la señora Clara López, ministra del Trabajo, cuando dicen que las madres están formalizadas. Pues si las madres estuvieran formalizadas no las estarían echando como las están despidiendo hoy. Y lo que quiero decir también a propósito de esto es que uno de los puntos del acuerdo, el punto 12, a propósito de este tema, dice que el ICBF garantizará que en los contratos de aporte la obligación de contratar a las madres comunitarias actualmente vinculadas hasta el 31 de octubre de 2016. El ICBF garantizará que el contrato de trabajo será a término indefinido con vocación de permanencia. Pues ¿qué dice este artículo 12, señores de la Procuraduría y de la Defensoría? Que todas las madres, incluyendo las que están en los CDIs, no pueden ser despedidas. Y el ICBF las está despidiendo, o los operadores. Pero dice también esto que, más adelante, el 25, para que le quede claro a todas las madres sustitutas, FAMI, madres de los CDIs de los hogares tradicionales, en el punto 25 del acuerdo, doctora Sofía, los derechos de garantías laborales reconocidos en este acuerdo a las madres comunitarias se harán extensivos a las madres comunitarias que hayan transitado a las modalidades integrales, institucionales y familiares. O sea que todas las madres, las que transitaron y las que siguen en los hogares, están amparadas y protegidas en este acuerdo. A ninguna la pueden despedir por las malas decisiones que están tomando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A propósito de eso, aquí lo estamos planteando, no se cumplió el artículo 2, el 15, modalidad comunitaria, contratos de aporte preferentemente con las asociaciones, este relativamente se cumplió, pero en el punto 17 quiero presentar una denuncia muy grave, que yo quiero que esta denuncia la iba a presentar hace 2 meses cuando estemos sustentando la objeción presidencial al proyecto de ley que aprobó el Congreso, pero lo voy a presentar hoy porque voy a guardar más cosas porque es que es mucho la información que tenemos, es demasiada, la verdad. El acuerdo, el punto número 17 dice que la mesa interinstitucional de seguimiento, o sea nosotros, la Procuraduría, la Defensoría, integrada por Procuraduría, Defensoría, Ministerio del Trabajo y una delegada del sindicato, realizará seguimiento a los casos de madres comunitarias especialmente vulnerables que por sus condiciones de salud y que le impidan la continuidad en el empleo, con el fin de establecer acciones correspondientes que busquen el reconocimiento de beneficios en el sistema de seguridad social. ¿Qué dice el artículo 17? Que las madres comunitarias, FAMI, sustitutas, las que transitaron a los CDIs, que por razones de su edad, que por razones de sus condiciones de salud, estas madres en esta mesa que nunca ha sido convocada por el ICBF, se les va a generar el reconocimiento, a buscar el reconocimiento de beneficio en el sistema de seguridad social. ¿Y qué es buscar el reconocimiento en el sistema de seguridad social? Pues pensionarlas. Voy a presentar solo 3 casos, pero tengo cantidades de casos. Tenemos madres comunitarias de 85 años. Leonila, no le digo la edad de Leonila porque me deshereda. Leonila con otro poco de años que habló acá. Bueno, cantidades de mujeres con más de 80 años, 78 años, 79, 80 años. Miren, pueden ser los abuelitos de nosotros, los tatarabuelos. O sea, ¿qué hace una mujer? Esto es un escenario de esclavitud. O sea, ¿qué hace una mujer de más de 60 años en un trabajo tan duro y tan complejo y de tanta responsabilidad como estar atendiendo 14 niños? Pues esa mujer tiene que estar pensionada ya, no despedida.
como lo quiere el ICBF. Esas compañeras tienen que estar ya descansando, después de haberle cumplido a este país con honradez, después de haberle entregado su casa, como lo dijeron aquí, de haber cuidado a los niños como sus hijos. Esa mujer tiene que estar premiada, no premiada, por lo menos reconocida en su derecho mínimo de estar pensionada ya. ¿Qué tiene que estar haciendo en estas condiciones? Pongamos el video. Y quiero que la Procuraduría y la Defensoría asuman esto, porque como no está el Ministerio del Trabajo no lo podemos hacer. Por favor, el video. ¿Ya? Ya después de estar operada y tuve carpiano, me ha cogido un dolor aquí en la ese que es el piticolitis bilateral. Es un dolor, ahí está hinchada mi mano. De noche es horrible dolor, no me deja dormir. Y ahora el dolor está en este lado. Ayer fui a una cita médica para ser remitida a fisiatría porque el dolor aquí es horrible. En el día siento unos corrientazos y mi mano estaba hinchada. Fui al médico con la sorpresa de que no me dieron la droga y tampoco me pudieron dar la orden para la fisiatría, que es un tratamiento urgente, que es muy delicado en mis manos. ¿Por qué no te dieron la cita, Mayra? No me dieron las citas porque el fundador no ha pagado, estamos en mora. ¿Quién no ha pagado? La empresa con la que trabajo, Pumpadua. ¿Y qué les han dicho ustedes en Pumpadua? No han dicho nada, que no, que Bienestar no ha girado, entonces no pueden pagarnos. Y esta es la fecha que no nos han pagado, entonces estamos dando que nos paguen porque estamos sin plata. Buenas tardes, mi madre es señora Ramírez. Esta madre tiene 71 años de edad. Esta madre comunitaria no ha sido contratada hasta el día de hoy, bueno, hasta la semana pasada. Ella tiene los brazos que le impiden realmente trabajar. ¿Pero qué le pasó? La contrataron hasta diciembre y al 20 de febrero no ha sido contratada, o sea que no tenía seguridad social. Y al no tener seguridad social, pues obviamente no podía ir donde el médico, y cuando fue a su EPS le dijeron: no, usted no la podemos atender porque usted no ha pagado seguridad social. Pero sí, ella está en este momento atendiendo a los niños. Y de esto tenemos pruebas. Miren, en casi toda Colombia hemos logrado conseguir ya actas de madres comunitarias que están laborando sin contrato. Y ya tenemos las pruebas, porque esto no es de contar aquí, no. Madres comunitarias laborando sin contrato. ¿Dónde está la ministra? ¿Usted no tiene contrato? Aquí tiene un caso para que lo sepan. En La Guajira no hay contrato y las compañeras ya están laborando. Y pues, obviamente los casos los vamos a documentar. Miremos este otro caso de esta otra madre comunitaria. Hay un año de edad, es madre comunitaria FAMI del barrio Floralia, labora hace 28 años como madre FAMI. En ese momentico ella está internada en la clínica nuestra de la ciudad de Cali y la verdad no se encuentra muy bien para laborar. Ella no pagó la pensión a tiempo y por eso sigue laborando. Es una señora muy esforzada y valiente porque aún todavía le toca que salir a conseguir sus usuarias, el cual ya no le responden como cuando ella era joven, porque ya se siente cansada. Igual nosotros las hijas sufrimos de verla así. En el ICBF la han citado para la renta vitalicia, para hacerle los papeles, nos metieron en 2012, no le salió. Le dijeron que no sabía qué había pasado con eso y la verdad pues, o sea, ya no aguanta más mi madre. En estos momentos estamos aquí con la señora Teresa Romero, madre comunitaria, con 30 años de servicio, prestando este servicio con los niños de la comunidad del barrio Uribe en Sincelejo, discapacitada, se encuentra en estos momentos y así sigue laborando. La de pan y canela, dame un besito y vete para la escuela. Está con la colaboradora, señora Teresa Romero, así con su discapacidad se dispone a brindarle alegría, felicidad a los niños. Bueno, así ve, si no quieren ir, acuéstense a dormir. Ella tiene que estar ya pensionada. Miren este otro caso. Ella es una madre comunitaria.
Mi nombre es Alba Lucía Llanos de la Esa compañera, madre comunitaria, la compañera que acaba de pasar, Guaranó. la madre comunitaria que está casi cuadraplégica, no ha recibido ninguna respuesta para su protección. Insisto, como ella, hay muchas más. Yo voy a detener ahí el video. En el acuerdo de abril, quedamos en que estas mujeres, estas madres, en una mesa interinstitucional, íbamos a ubicarlas e íbamos a garantizar su derecho al sistema, de ingresar al sistema de seguridad social en pensión. Y siguen trabajando en estas condiciones. Insisto, estos no son los únicos videos que tenemos muchos videos más. Ahora voy a presentar más adelante un último video al final de dos mujeres que venían a este tipo de audiencias y ya no están con nosotros. ¿Sí? Porque ese es el otro drama que estamos teniendo. O sea, se nos están muriendo las madres comunitarias sin que el Estado les responda debidamente y como tiene que ser. En este acuerdo, para las madres comunitarias, se hablaba en el 25, yo les decía, que las madres que transitaron. Hoy la humillación en la que tienen a las madres de los CDIs que transitaron es absoluta. En la gran mayoría del país, aquí una compañera de Guajira denunció, usted quiere seguir trabajando en este CDI, usted se ganaba 1.100.000, ahora le va a ganar 800, si no le gusta, se va. Eso es ilegal, por eso yo digo, el Ministerio del Trabajo, ¿dónde está? O sea, a mí no me cabe en la cabeza que la única funcionaria del Ministerio del Trabajo sea la ministra del Trabajo. Pues, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo el Ministerio del Trabajo va a permitir en este país, la señora Clara López, que a un trabajador que se ganaba en el 2016 1.050.000 pesos, ahora pase a ganar 850.000 pesos? Eso es ilegal, absolutamente ilegal. Y yo qué le digo a las madres que me están escuchando en este momento, tan ilegal es, firme el contrato para que no la saquen, aunque por una demanda la podemos otra vez garantizar sus derechos, pero firme el contrato y abajo firme sin renunciar a mis derechos laborales. Porque como las cogen allá en los territorios, en los municipios donde casi nadie se da cuenta, en la clandestinidad, entonces firme y nos envía copia del contrato. Aquí si queremos pruebas, al trabajador tienen que, por ley, al trabajador tienen que entregarle copia del contrato, y yo solicitaría aquí al ICBF que envíen el lineamiento o un memorando informando que todas las madres tienen que tener copia de su contrato laboral, como lo establece la ley laboral colombiana. Todas tienen que tener su contrato laboral. Algo a lo que se refería también Olinda, y esto, miren, este tema lo digo ¿por qué? Porque es que Cristina Plazas, directora del ICBF, y Clara López le mienten a Colombia cuando dijeron que las madres estaban formalizadas. Esto que estoy probando aquí hoy es una muestra de que ellas no están formalizadas, todo lo contrario, son informales y tercerizadas, además que está prohibido en este país la tercerización laboral, inclusive violentando la sentencia T480 de la Corte Constitucional en relación a los derechos de las madres comunitarias. Entonces, eso es muy importante saberlo. Antes de esa gráfica, mostremos esta torta. Creo que ya le estaba en el refrigerio del almuerzo. Sí, ya está en camino. Que es otro tema que por eso Cristina Plaza no viene. Han sacado unos lineamientos para las madres en los hogares tradicionales, donde a las madres las ponen a hacer de todo. Entonces, primero tienen que tener computador, a otra les están diciendo, denme su número de celular o la casa para ponerles un GPS y hacerle seguimiento por GPS a la casa, donde está ubicada. Las obligan a pagar los exámenes médicos cada año, ¿sí? Las obligan a mejorar las condiciones de su casa
patios, paredes. El teléfono, ¿quién se lo va a pagar? Pues tiene que ver el teléfono de ella y con internet, o sea, con plan de datos. Pero además de eso las obligan, aquí no le metieron en esta torta los costos de celular y los costos de internet, pero yo quiero presentar esta denuncia. Yo cuánto lamento que no esté el Ministerio del Trabajo aquí. Yo creo que la ministra, así como le fue a firmar el salario al presidente de Colpensiones a 50 millones mensuales, que fue lo que gana hoy el presidente de Colpensiones, y a los subgerentes de Colpensiones les subió a 33 millones, y a otros altos funcionarios les subió a 25, a 28 millones, así como fue a firmar allá, ¿por qué no vino hoy acá? ¿Y por qué necesitaba yo a la ministra del Trabajo? Por algo constitucional y legal. Paren un momentico eso, un momentico, yo termino acá, paren un momentico, yo estoy a 5 minutos ya de terminar, ¿sí? Esperen un momentico, porque esto es una orientación, o esto es una recomendación que yo le quiero enviar a todas las madres comunitarias de Colombia. El salario mínimo está en 678.700 pesos. Ese salario mínimo, como lo dice la Constitución y la ley, se llama mínimo vital. El salario mínimo se llama mínimo vital. Por consiguiente, el mínimo vital debe utilizarlo un trabajador solo para alimentarse, para vivienda, educación y vestuario. Eso es lo que un trabajador que gana un salario mínimo tiene que ser como mínimo vital. Un trabajador no puede sacar de su salario mínimo, de su mínimo vital, para hacer o ejecutar planes y programas que le competen al patrono o al empleador. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes, las madres, por mínimo vital, por mandato constitucional, ninguna está obligada a hacer reparaciones locativas, ni a subir muros, ni a mejorar andenes, ni a poner pisos, nada de eso. Porque ustedes no pueden, por constitución, por las sentencias de la Corte, sacar de esos 678.000 pesos, que es para su alimentación, para su vestuario, que son para su vivienda, no pueden sacar de allí para invertir en cosas o en actividades que son de la absoluta responsabilidad del empleador. No pueden hacerlo. Si el ICBF quiere que ustedes arreglen sus casas como ellos quieren para que los niños estén bien, el ICBF tiene que disponer los recursos para hacer las mejoras que necesiten los niños, porque es para los niños. Eso debe ser absolutamente claro. Tenemos un resumen muy rápido de casos de madres despedidas hasta el día de hoy, más de 1.000 sin contrato que siguen laborando, más de 10.000 niños reportados, en fin, que demuestran la informalidad laboral. Aquí tenemos puestos múltiples de casos. Y aquí, por ejemplo, en La Guajira, aquí tenemos unas actas que hicimos con la Defensoría del Pueblo de La Guajira hace 2 días, donde se fueron a visitar algunos CDIs y algunos hogares. Se entrevistaron a las madres y las madres dijeron: sí, estamos trabajando aquí, pero no tenemos contrato laboral. El ICBF tiene que ser sancionado. Aquí tenemos las pruebas. Tiene que ser sancionado, así sea el Estado. Porque si el ICBF tiene un personal trabajando sin contrato, esto es una violación a las normas laborales de la Constitución de este país. O sea que como es el ICBF, entonces no le pasa nada. Y yo llamo a la Procuraduría y a la Defensoría que actúen en este tema. De verdad, aquí están las actas y están los documentos que nosotros, y estamos levantándonos ya las actas. Yo que les pido a las mujeres en toda Colombia que me están viendo, madres comunitarias, a las madres comunitarias que estén laborando sin contrato, busquen al personero, a la Defensoría del Pueblo, que las visite a la casa y que levanten un acta de que usted está trabajando sin contrato. Si el personero o el defensor del pueblo se niega a eso, por favor nos dan el nombre del personero o del defensor del pueblo para poner una queja contra esos funcionarios, porque ellos tienen que verificar
que las condiciones laborales se estén presentando. Parece muy importante que tengamos en cuenta esto. Aquí tenemos el registro de los despidos masivos que se están dando. Y por último quiero terminar en dos cosas fundamentales. Lo primero, la sentencia T480, infame que Cristina Plaza y el presidente Santos hayan presentado un incidente de nulidad para tumbar una sentencia de la Corte que le otorga derechos laborales y constitucionales a las madres comunitarias. Eso no lo hacen sino los desagradecidos y los miserables, como yo lo he dicho reiteradamente al presidente y a la señora Cristina Plazas. Después de que estas mujeres entregaron su vida por el país, una corte como la Corte Constitucional sale a entregarles en una sentencia su derecho a la pensión, su derecho al trabajo, su derecho a la vida en dignidad. Sale el presidente Santos y Cristina Plazas en un incidente de nulidad sin precedentes en la historia constitucional de este país a tratar de tumbarle las sentencias que las ganaron las madres comunitarias en Flan Cali. Porque no solamente la sentencia la ganaron las 106 madres que entutelaron, sino que la sentencia la ganaron todas las madres comunitarias de Colombia por derecho de igualdad. O sea, ni siquiera con esa herramienta el presidente Santos tiene el pudor, el respeto o la humildad del presidente Nobel de la Paz para reconocerle a estas mujeres eso. Como cuando fueron a robarse la plata a los colombianos con Odebrecht, con Reficar, y con todos los grandes hechos de corrupción que por fortuna hoy se están destapando. Ahí sí no fueron a las cortes o a la justicia a decir si eso era bueno o malo, pero ahora que unas mujeres que le cumplieron a la sociedad, que han cuidado más de 14 millones de niños, se ganan un derecho en una corte, salen con toda la arremetida jurídica y con toda la fuerza económica y material que tiene el Estado para destruirlas y acabarlas. Eso no hay derecho. No hay derecho que el presidente haga eso. Aspiramos que la Corte Constitucional vea esta audiencia, porque se la vamos a remitir con los casos y las pruebas, y la Corte no acepte la nulidad que presentó el presidente Santos y Cristina Plazas y puedan vía tutela en los próximos días, por derecho y por mandato de la Corte Constitucional, muchas de ustedes puedan irse pensionadas ya a disfrutar un derecho que se ganaron limpiamente sin hacerle daño a nadie, todo lo contrario, cumpliéndole al país y a la niñez. Seguiremos peleando por eso. Igual en la ley que aprobó, en el proyecto de ley que aprobó este Congreso. Este Congreso aprobó un proyecto de ley que, como lo dijimos, fue en el marco de los acuerdos que se firmaron con Cristina Plazas, y después salieron a decir que esa ley quebraba al instituto con 1000 mentiras. Aquí se aprobó un contrato a término indefinido, pero es que Cristina Plazas también firmó un contrato a término indefinido con las madres. ¿Por qué no le dijo ella eso al país? Esa ley la vamos a defender a muerte en este Congreso, porque esa ley son los derechos también de ustedes que se ganaron. Y yo aspiro que en el Senado, senadora Sofía Gaviria, y con un saludo al secretario del Senado, yo aspiro que este Senado y la Cámara de Representantes honren su palabra y su corazón, y así como se aprobó por unanimidad en el Senado y la Cámara la ley de madres comunitarias y de alimentación y de protección a la niñez, rechacemos a las objeciones presidenciales, enviemos esto a la Corte y que esa ley salga a beneficiar a los niños, como lo dice la ley, porque esa ley establece el mejoramiento de las condiciones alimentarias de los niños de toda Colombia, de los programas del ICBF. Yo aspiro que eso lo podamos hacer. Por ahora eso, termino con este último video, 2 minutos, muy importante, presentémoslo. Yo empecé el 19 de abril de 1991, 25 años cumplidos. Hace unos 7 años que vengo
vengo decayendo. Ahorita ya para caminar yo me dificulta, tengo que andar con alguien cogido que me cargue así cogida de la mano. Hay un médico, el médico último que me miró, me dijo que bienestar no me podía ahorita exigir que trabaje, porque me siento muy mal, estoy muy mal. Yo le pido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que todas las madres que estamos enfermas, como yo, el instituto nos mire para que nos pensionen. Mariela Quiñones, la que hablaba hoy, murió en septiembre de 2016. No alcanzó. Mariela Quiñones, una compañera madre comunitaria, falleció. Septiembre de 2016, a las 2 semanas de haber grabado este video con ella, que ella misma lo pidió, falleció Mariela, reclamando su derecho a la pensión. No la logró. Miremos a Luz Marina, que estuvo aquí con nosotros. Ella es Luz Marina. Luz Marina, este caso yo lo presenté aquí en el Senado, sigamos rodando el video, yo voy hablando. Yo a los 5 años de haber empezado a trabajar con bienestar familiar, me enfermé, me hicieron una operación de alto riesgo y me ha tocado trabajar así. Yo le pido al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que nos pensionen y que la pensión con que nosotros nos vamos a salir, en mi caso y el de muchos, sea la de con el salario mínimo. Luz Marina falleció, como están sus datos allí, el 9 de diciembre de 2016. Era una expresidenta de Sintrasiovi, gran dirigente. Murió en el puesto de trabajo a las 7 de la mañana, un viernes, creo que era viernes 9 de diciembre, y falleció. Ya tenía un problema de venas, vena varis. Su pierna rozó a una mesa de centro y la compañera murió desangrada en su casa sola, esperando a los niños a las 7 de la mañana. Solo quiero decir esto porque a esto han tratado de calificarlo y darle unos calificativos absurdos. Este es un tema humano y es un tema que implica que el Estado responda. Es lo único que yo pido. Gracias. Gracias. Iniciamos el espacio correspondiente al tema de género. Son 2 exposiciones. Martínez Castilla Sánchez, que es la representante de la CUT del Departamento de la Mujer, pido pase aquí al frente. Y Salista Caterina Álvarez, que es la abogada experta en el tema de géneros. Cada una tiene 8 minutos. Hay una presentación para que por favor la pongamos en el equipo. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Usted ya le había entregado al equipo? ¿Sí? La presentación está desde ayer. ¿Ya está lista? Para la presentación de la doctora. ¿No? No está lista todavía.
¿Quién sigue? ¿Sí? ¿Puedo ir empezando así? Por favor, gracias. Sí, señor, ya. Sonido, por favor, por el micrófono, no. Ahí. Ya. Buenas tardes. Reciban un fraternal saludo de la Central Unitaria de Trabajadores. Yo hago parte del Comité Operativo del Departamento de la Mujer. En especial hoy les doy un saludo a las madres comunitarias porque son unas mujeres luchadoras. También saludo a los senadores y a la senadora. Inicio haciendo un llamado del por qué el señor presidente se niega a firmar el régimen de derechos laborales de las madres comunitarias. Desafortunadamente, y es preocupante darnos cuenta que el señor presidente viene reproduciendo los patrones socioculturales de exclusión y de subordinación. Nos damos cuenta cómo él todavía en su cabeza tiene él cree que ese rol histórico de las mujeres es en la casa, las tareas domésticas, el cuidado de los niños. Él cree que para nosotras es suficiente que no nos den un pago, porque nosotras somos muy lindas y entonces no necesitamos que nos paguen por estas labores domésticas. Eso es lo que ocurre, por eso es que el presidente aquí no hace ningún esfuerzo, al contrario, nos niega un derecho que tenemos las madres comunitarias. Aquí se perpetúa, entonces, que el trabajo nuestro sea gratis, por ser labores domésticas. A ellos les pareció exagerado el firmar el régimen de los derechos laborales de las madres comunitarias, pero él no lo dudó un minuto al firmar el decreto que hizo el aumento a los congresistas de un 7%. ¿Por qué se da esto? Porque ese enfoque de género que dice y que sostuvo en La Habana no se equipara entonces para las madres comunitarias, porque él continúa pensando que como las madres comunitarias hacen trabajos de extensión de las labores domésticas y los congresistas y en lo general son hombres, por eso a ellos sí hay que firmarles un aumento salarial más alto que a las mujeres madres comunitarias. Las madres comunitarias, como cualquier trabajador o trabajadora colombiana, cumple con cada uno del régimen jurídico. Ellas tienen muchos deberes y eso sí se los tienen plasmados en cada una de sus tareas, pero esos derechos no tienen los deberes pero no tienen los derechos. Lástima que es que no tenemos el acceder a la igualdad de las madres comunitarias es muy importante, porque es enfrentar la flexibilización laboral, es ampliar la duración y cobertura de esos derechos y beneficios. Ya. Bueno, voy a acceder a la número 4. Acceder a la igualdad. A la ficha número 4, por favor. A la presentación, a la cuarta diapositiva, por favor. Madres comunitarias cumplen. No pasa falta. Sí. Gracias.
acceder a la igualdad, entonces es necesario tener un contrato formal, dar una estabilidad económica a las madres comunitarias. Ellas han estudiado mucho, muchas ya son profesionales, muchas se han esforzado por educarse en cada día, pero a estas que son ya profesionales no les han venido pagando como lo que han hecho, ser profesionales, y siguen pagando simplemente como si fuera un oficio, extensión de las labores domésticas. La siguiente, ¿qué significa incorporar el enfoque de género? El enfoque de género apunta a la igualdad, a la equidad, es decir, que exista una construcción social de género para el acceso a los derechos y bienes en la sociedad de una forma igualitaria. Es un mandato constitucional y lo respaldan normas internacionales para proteger a las mujeres. Se firmó un convenio, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la CEDAW. Entonces, existen los lineamientos. Por ahí nos dice que el señor presidente hace y trabaja el enfoque de género. ¿Dónde hizo el curso? Aquí no fue, aquí no tenemos el cómo. Bueno, ¿cuál es la lucha de las madres comunitarias? La siguiente. La lucha es porque tengamos una relación laboral formal. Así como lo han venido hablando, sigue siendo una forma de trabajo informal. Casi es una esclavitud, si lo podemos decir. Se pretende tener seguridad social, pensión. Este es un tema que causa mucha sensibilidad, más cuando este año han muerto más de 20 madres comunitarias y aún nunca lograron disfrutar la pensión. Después de 30 años, así como lo han mostrado cada una de ustedes, se han sacrificado, han entregado la intimidad de sus casas, han entregado sus vidas. Miren lo que nos mostraba hace poco el senador. Han entregado su salud, su vida entera, en un régimen de esclavitud, porque el señor presidente todavía no comprende que tenemos los mismos derechos que cualquier trabajador o trabajadora colombiano. La siguiente. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar determina el trabajo a través de un voluntariado. Eso es la naturalización amañada, que reconoce el trabajo, de no reconocer el trabajo, que genera la riqueza social. Lo que ustedes han dado es riqueza. Cada cosa que ustedes le han dado al país para la sociedad es riqueza. Y aquí simplemente no. Se está naturalizando y hay algo muy perverso, eso del voluntariado, es la perversión del capitalismo. Para no responsabilizarse de nada, simplemente coge la fuerza laboral, pero no tiene nada que ver cómo se produce. Los derechos de las madres comunitarias implican que se reconozcan, un reconocimiento. Proveer la igualdad real, no formal. Necesitamos que realmente nosotros sentamos que hay una formalización, que haya una pensión, que haya un salario digno. Esto es superar la discriminación y el desamparo. El reconocimiento del derecho a la igualdad, el mayor esfuerzo en la formación política y con perspectiva de género. Para nosotras y nosotros los trabajadores y trabajadoras
nada ha sido regalado. Lo hemos logrado y ustedes, madres comunitarias, ustedes se organizaron, eso es muy importante, se organizaron en Sintrasiovi. Eso les ha dado la movilización, les ha dado el poder de denuncia y deben continuar de esta manera. Es admirable lo que han hecho. Los derechos para hacer realidad y cumplimiento desde el Estado. Bueno, el Estado ha sido muy mezquino, no provee una solución y está en el trabajo y la privatización de estas mujeres. No es un problema de sentimientos, son problemas de derechos y de igualdad y de reconocimiento para las mujeres madres comunitarias. Las madres comunitarias tienen un régimen jurídico interno entre el trabajo de subordinación e independiente, pero hoy lo estamos ratificando aquí. Continúan tercerizadas en la informalidad y aún no, el señor presidente no ha dado avisos de poder formalizar esta relación laboral. Repito, ¿dónde está el enfoque de género que tanto pregonó el señor presidente en La Habana? Y hasta le dio un premio Nobel. Gracias a eso él obtuvo su premio Nobel. ¿Dónde está? Es que solamente era para La Habana y las mujeres madres comunitarias no tienen derecho a ese enfoque de género. Les agradezco a todos su atención y a todas, y ¡viva las madres comunitarias! Muchísimas gracias. A continuación, la abogada experta en el tema de género, Catherine Álvarez. Bueno, muy buenas tardes, compañeras de Sintrasiovi. Muchas gracias por habernos extendido la invitación a este honorable recinto, al senador Alexander López y a todos los funcionarios y funcionarias que se encuentran en el recinto. Para nosotros es fundamental analizar el contexto de la violencia de género que viene ejerciendo el Estado colombiano a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que se expresa de manera específica en la sentencia T480 del 2016. Nosotros, como equipo asesor de Sintrasiovi y como ponentes de la acción de tutela que se convirtió en la sentencia T480 del 2016, hemos vivido en nuestra cotidianidad lo que ha significado la lucha de las madres comunitarias en este país. Evidentemente, la sentencia analiza que lo que ha hecho el Estado colombiano es una constante y permanente violencia de género. Uno de los escenarios donde más se evidencia la explotación laboral de las mujeres en Colombia por su condición son las madres comunitarias, que como ya se ha avanzado y se ha explicado de manera específica, son uno de los sectores explotados y vulnerados de este país, que además han tenido a su cargo los niños y niñas de la primera infancia y que fundamentalmente han cuidado a los hijos de la clase obrera, compañeras y compañeros. Las madres comunitarias en este país han tenido a cargo los hijos de los trabajadores y trabajadoras. La incidencia del conflicto social armado y en este país, y que hoy efectivamente no han sido reconocidos. Una de las situaciones particulares que analiza la sentencia y que concluye resolviendo que las madres comunitarias tienen una relación laboral con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que deben pagárseles todos los aportes pensionales y los salarios y retroactivos producto de esta relación laboral, que lo que ha hecho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es negarlas
y ejercer una violencia constante de género por su condición de ser mujeres. Específicamente, la sentencia T480 del 2016 habla de la vulneración, específicamente en el artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, de las especificaciones del derecho internacional, de las especificaciones de la jurisprudencia, de la violación a la Constitución Política Nacional, y que efectivamente ha sido el Estado el que ha concluido en esa violación sistemática de los derechos de las mujeres. ¿Qué dice la sentencia T480 del 2016? Y quiero especificarla porque evidentemente es una herramienta judicial que tienen todos los trabajadores y trabajadoras en Colombia, porque reconoce y analiza el vínculo laboral existente de las madres comunitarias con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y reconoce los derechos derivados de ella. ¿Qué dice la sentencia T480 del 2016? Que es la que efectivamente estamos llamados a defender, al igual que el proyecto de ley. Que el Estado ha ejercido una violación sistemática porque lo ha hecho de manera consciente, conociendo las necesidades de la población vulnerable, que son específicamente las madres comunitarias, y que además no solamente cumplen como condición de mujeres, sino adultos mayores y mujeres con situaciones de salud, como ya lo se expresado en el video anteriormente. Una situación de índole pública, porque ha sido el Estado el que ha realizado toda esta violación sistemática, de manera compuesta, porque lo ha hecho premeditadamente. Es decir, acá queremos especificar que en ningún momento las madres comunitarias han sido voluntarias. Es la cortina de humo que nos han puesto a las mujeres para creer que nuestra voluntad de amor hacia los niños no se puede convertir y traducir en una situación laboral, y que específicamente en este momento lo que se está peleando es el contrato laboral con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, continuada, porque desde hace más de 30 años, desde 1988 o antes, que iniciaron los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, han sido las madres comunitarias las que han cargado en sus hombros todo el cuidado de los niños y las niñas en situaciones específicas de vulnerabilidad, y que el Estado hoy no se ha atrevido a reconocer, y que efectivamente analiza la sentencia, y una de las partes fundamentales es precisamente esa, la violación de los derechos humanos de las madres comunitarias, violando la Constitución Política Nacional, el derecho a la igualdad, violando los convenios internacionales de la CEDAW, violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, violando el Pacto Internacional de Derechos Humanos, y cómo el Estado, a través del Instituto Colombiano de Bienestar, ramplantemente lo ha hecho sin que en este momento existan probabilidades de que las madres comunitarias tengan una pensión digna, porque estamos a puertas de una situación particular y porque se ha evidenciado que las madres comunitarias se están muriendo, y se están muriendo porque no han tenido acceso a la seguridad social. Las mujeres, madres comunitarias, no han tenido acceso a una licencia de maternidad hasta antes del año 2014. No puede ser un trabajo voluntario cuidar 14 niños o más en zonas de conflicto, sin tener un salario, sin tener posibilidades de acceder a la seguridad social. Hoy está más que evidenciado que es el momento específico en que el Estado debe poner sus ojos sobre las madres comunitarias de este país, por ser un escenario específico de violencia contra las mujeres en el escenario laboral en Colombia. Bien está más que predicho que a partir de diferentes situaciones las mujeres en Colombia padecemos extremas situaciones de pobreza, y que continuamos ante un estado contundente de vulnerabilidad, y que específicamente, como ya se presentaba en los videos anteriores, como intervino el senador y como intervinieron las madres comunitarias, el Estado ha sido completamente excluyente y discriminatorio, porque de manera específica ha violado el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo. ¿Cómo es posible que después de que ustedes han hecho una labor durante 30 años, hoy no sea reconocido? Y lo hemos dicho de manera muy cruel, y ustedes nos han visto en todas las regiones cuando se lo hemos dicho y lo dijimos en la acción de tutela que culminó en la sentencia T480 del 2016, y es que las madres comunitarias, después de cumplir 30 años de labores, terminan en la indigencia, y es cruel decirlo, pero así es, y nos vamos a atreverlo a decirlo en este recinto, en la calle, y organizadas como lo ha hecho Sintrasioy, como se
específicamente lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia T480 del 2016, que es una herramienta hoy judicial para los trabajadores y trabajadoras en Colombia, pero que contundentemente acusa al Estado colombiano de violar los derechos de las mujeres y fundamentalmente de las madres comunitarias. Evidentemente también hay que analizar el avance judicial que se ha tenido alrededor del tema de las madres comunitarias, pero también las acciones de movilización, de Sintración y de todas las organizaciones acompañantes que han permitido que hoy sea un debate público. En Colombia todos los días debe ser un debate público la violencia que se ejerce contra las mujeres desde todos los sectores, la violencia física, la violencia sexual que tanto se ha divulgado, pero que en este momento no hay ninguna acción contundente, porque las leyes están y se han aprobado en este recinto, pero no se cumplen. No es posible que nos digan que las madres comunitarias, después de 30 años de labores, después de tener un horario, después de tener una subordinación, no tienen un contrato, y que además de eso nos hagan creer en cuento que ustedes son voluntarias. No es voluntario durante 30 años cuidar 14 niños 8 horas al día. Y estamos dispuestos a darnos esta pelea aquí y en todos lados donde sea posible divulgar este conflicto, porque sabemos que tenemos la razón y porque sabemos que en algún momento el Estado colombiano, a través de la lucha de ustedes, va a tener que reconocer que son trabajadoras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y que esas mujeres será un ejemplo para la lucha de todas las mujeres en este país que están en situaciones muy parecidas, porque precisamente eso, el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, ha sido una labor desconocida por el Estado. Ha sido una labor desconocida por el Estado. Por eso, mujeres, les agradezco que nos hayan escuchado, estamos acompañando esta lucha, tenemos la certeza que vamos a ganar esta pelea, tenemos la certeza que efectivamente, como lo mencionó la sentencia T480 del 2016, que estamos dispuestos y dispuestas a defender. Ustedes son trabajadoras del Estado colombiano, tienen un contrato realidad con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y nuestra condición de mujeres nunca podrá ser ni seguir siendo excluida, ni podemos seguir cargando en nuestros hombros la labor que le corresponde al Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Para terminar este bloque, vamos a escuchar a Juan Pablo Mantilla, quien es abogado experto en Derecho Laboral, y posteriormente escucharemos al Gobierno Nacional, a los funcionarios del Gobierno Nacional en su exposición. Buenas tardes, un saludo muy especial para nuestro senador Alexander López Maya, para la mesa directiva, para los funcionarios del ICBF que nos acompañan hoy, y un abrazo muy especial para estas dirigentes de Sintración que hoy están con nosotros. También quiero saludar de manera especial a las madres comunitarias, sustitutas, tutoras, transitadas y exmadres que hoy nos están viendo. Quiero referirme puntualmente a la sentencia T480 del 2016, no sin antes hacer una introducción muy corta, pero que considero demasiado importante, y es sobre el contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades que se establece entre un trabajador y un empleador con el ánimo de garantizar las condiciones del desempeño del trabajador y, por supuesto, el cumplimiento de las obligaciones del empleador. La ley laboral en Colombia ha establecido que para que haya contrato de trabajo tenemos que contar básicamente con 3 elementos. Primero, que exista la prestación personal de un servicio. Díganme si no llevan más de 30 años ustedes de manera directa y personal prestando un servicio al ICBF. Segundo, que haya una subordinación jurídica. ¿Qué es eso? Es la potestad que tiene el empleador para la persona a quien se presta el servicio de imponer obligaciones, imponer reglamentos, pero además hay una muy particular, la facultad sancionatoria. Y el tercer elemento que exige la ley laboral para que haya un contrato de trabajo es la remuneración. La Corte Constitucional
cuando estudia el caso de las madres comunitarias, esos 3 expedientes que llegan a la Corte con ocasión de la estrategia jurídica implementada por el Equipo Nacional de Abogados de Sintraciobi, acompañados de manera permanente y siempre coordinados con la Junta Directiva Nacional de Sintraciobi, revisa la Corte estos 3 expedientes que vienen de Pasto, vienen de Medellín y del Valle del Cauca, y entra de manera profunda a analizar si efectivamente existe o no un contrato de trabajo. Y lo hace desde la perspectiva del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que establece los principios mínimos del Estatuto del Trabajo, y entre ellos contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de trabajo. Nosotros, desde siempre, hemos estado plenamente convencidos de que tenemos la razón jurídica en este litigio. Y la tenemos porque evidentemente ustedes cumplen los 3 elementos de la relación de trabajo. Pero además, y no lo decimos nosotros solamente, lo dice la misma Corte Constitucional en la sentencia T480 del 2016, el ICBF implementó maniobras engañosas tendientes a ocultar la existencia del contrato de trabajo que existe entre las madres comunitarias de Colombia y el ICBF. Y la relevancia de establecer si existe o no ese contrato de trabajo son las consecuencias jurídicas del mismo, que es básicamente que el empleador tiene el deber de garantizar el pago de por lo menos salario mínimo legal mensual vigente, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, circunstancias que no vimos reflejadas en más de 30 años de trabajo de las madres comunitarias colombianas. La Corte Constitucional concluye, después de un estudio riguroso, minucioso, evidenciando cada uno de los elementos del contrato de trabajo, abro comillas, que efectivamente existe contrato de trabajo entre las madres comunitarias desde la fecha en que empezaron los programas de hogares comunitarios de bienestar y el 31 de enero de 2014. ¿Por qué establece esta fecha? Porque presumimos que a partir del 1 de febrero de 2014 todas las madres comunitarias de Colombia tienen que estar vinculadas mediante contrato de trabajo. Y dice la Corte, respecto a su conclusión, ello no es más que el resultado de la observancia y adecuada aplicación del principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades, como garantía de la protección efectiva de los derechos laborales que solicitan las accionantes ante el desconocimiento sistemático de esos derechos por parte del ICBF, entidad que solo se dedicó a implementar estrategias jurídicas encaminadas a ocultar esa relación laboral y evadir las verdaderas obligaciones que emanaron de la misma. Cierro comillas. Adicionalmente, es importante reiterar el hecho de la discriminación de género. Una discriminación de género que la misma Corte caracteriza como pública o estatal, compuesta, porque fueron varios actos de discriminación, continuada, porque transcurrió durante más de 30 años, es continuada, abro comillas, en la medida en que duró, que se mantuvo incólume por un lapso considerablemente amplio, 3 décadas aproximadamente, hasta que se redujo con la reglamentación de la vinculación laboral de las madres. Sin embargo, incluso considera la Corte, resulta válido afirmar que a la fecha aún persisten los efectos de ese trato diferenciado, pues de no ser así, las madres comunitarias no se habrían tomado la molestia de reclamar a través de un apoderado judicial el amparo de sus derechos fundamentales, especialmente el de igualdad, por haber recibido un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente durante esos años. Además dice la Corte que es sistemático ese trato discriminatorio y es de relevancia constitucional, es decir, ese trato discriminatorio violentó la Constitución Política de Colombia. Eso es lo relevante de esta situación y por eso logramos llegar a la Corte Constitucional. Al sindicato siempre le dijimos, no podemos comprometernos con un resultado, y aquí públicamente hoy, aún contando con lo que contamos hoy, les digo, no podemos comprometernos con un resultado, pero sabemos que tenemos la razón jurídica y estamos dando muestras de que tenemos la razón. La Corte Constitucional no la está dando. Con todo eso, que tenemos una sentencia en la que se ordena el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social en pensiones,
Desde el 89 hasta el 2014, a las 106 tutelantes, el ICBF no ha cumplido. Y no tiene excusa el incumplimiento del ICBF. Y no lo tiene básicamente porque es una sentencia del máximo Tribunal Constitucional colombiano que se encuentra, decimos los abogados, ejecutoriada, en firme. Y las sentencias judiciales son de obligatorio cumplimiento para las autoridades administrativas. Sin embargo, llevamos más de casi 3 meses desde la fecha en que el ICBF se notificó y no tenemos muestras, ni siquiera asomo de voluntad de cumplimiento por parte del ICBF. Yo quiero que recordemos acá a Luz Marina García de Izquierdo, a Antonia Carabalí García, a María Orfelina Taques de la Cruz, a María Dolores Parra de Rivera y a Isaura Lazo. 5 madres comunitarias, algunas de Nariño, otras del Valle del Cauca, que han fallecido y que estaban en la tutela. Desafortunadamente no pudieron ver, aun cuando hicieron todo lo que pudieron por luchar por sus derechos, no pudieron ver reflejados en una realidad, una pensión digna. Unas condiciones mínimas para vivir su vejez. Esta sentencia se constituye en lo que denominamos los abogados un precedente jurisprudencial, que es de obligatorio cumplimiento. Pero no solamente esta sentencia, tenemos otras 2 anteriores, y la sentencia 3628 del 2012, que fue la sentencia que marcó esa gran diferencia entre el trato de naturaleza civil a las madres comunitarias, a un trato laboral. Esa sentencia fue producto de una madre comunitaria con VIH, que fue discriminada por el ICBF y con ocasión de su enfermedad retirada de la entidad, y logró demostrar que hay un trato discriminatorio en contra de ella. Señoras, hay que recordar a esas compañeras que no tuvieron la suerte que seguramente ustedes van a tener, pero la van a tener porque vamos a hacer otras cosas. Infortunadamente, el debate jurídico ya culminó, ya acabamos, y puedo decir, ya ganamos. Demostramos que ustedes tenían la razón. Yo confío plenamente en la sala plena de la Corte Constitucional. Confío en que tomará una decisión democrática y mantendrá incólume la sentencia T480 del 2016. Pero eso no va a suceder, señoras y señores, si no salimos a la calle, si no nos movilizamos. Tenemos que atender las directrices del sindicato, las directrices de nuestro senador. En la calle, saliendo, mostrándole al país quiénes son ustedes y que están dispuestas a defender sus derechos, vamos a garantizar que este gobierno se eche para atrás en sus intenciones mezquinas de anular la sentencia 480, y vamos a propender por defender sus derechos hasta el momento en que nos toque. Señoras, aquí están su sindicato, aquí está su senador y aquí estamos sus abogados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos al doctor Juan Carlos Buitrago Ortiz, director de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la Dirección General. Muy buenas tardes, señor senador Alexander López, un saludo muy especial, saludo especial aquí a los compañeros del Gobierno Nacional, a los representantes de la Procuraduría, de la Defensoría y a las madres comunitarias que son aliadas importantes de la política pública de primera infancia de este país. Gracias a lo que ha pasado desde los años 80 con los hogares infantiles, y gracias, me disculpa que estoy con faringitis, y gracias a lo que ha pasado desde los años 80 con los hogares comunitarios y en el marco de las madres comunitarias, pues la política pública de primera infancia de este país ha evolucionado. Y hoy tenemos, enseguida vamos a contar cifras, senador,
datos muy importantes en temas de atención y en temas de inversión, con retos gigantescos que tenemos en el marco de poder llegar a una cobertura universal, pero reconocemos que debido, digamos, al programa de hogares comunitarios y de hogares infantiles, pues la política pública ha evolucionado. Entonces ustedes son actores importantes y son socios estratégicos de la política pública de primera infancia, y lo dijo muy bien ahorita Eduviges, que no sé qué se me hizo. Ustedes han entregado alma, vida y corazón a la primera infancia de este país, y nosotros reconocemos que han entregado alma, vida y corazón, y lo dijo también Leonila muy bien ahorita. Nosotros somos seres humanos, los dos somos iguales y tenemos que ser capaces de trabajar juntos, tenemos que ser capaces de juntarnos, porque si no nos juntamos, pues los afectados van a ser los niños. Y el propósito de ustedes y el propósito de nosotros, pues es mejorar las condiciones de los niños. Entonces tenemos que trabajar de la mano de Eduviges. Cómo no sentir admiración por Eduviges, con mucho respeto por la edad, por Leonila, la edad que tiene Leonila y la inteligencia y los años que le ha entregado al país. Entonces, voy a hacer un contexto general, senador, de algunas cifras que usted nos preguntaba en el cuestionario, y luego voy a aclarar, digamos, algunas de las intervenciones que han tenido las diferentes compañeras, sobre todo las madres comunitarias. El año pasado, senador, invertimos desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en primera infancia 3.5 billones de pesos. Es una inversión muy importante, eso es un montón de plata, 3.5 billones de pesos. La inversión en primera infancia en este país ha crecido muchísimo. La política pública de primera infancia cada vez se va perfeccionando. En el 2010 se invertían un poco más de 800.000 millones de pesos. Y en el 2016 se invirtieron 3.5 billones de pesos. Este año, senador, el presupuesto que tenemos asignado ya son 3.5 billones de pesos, más recursos que son un poco más de 370.000 millones de pesos. Vamos a llegar este año a los 3.9 billones de pesos que vamos a invertir desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la atención de los niños y niñas de primera infancia, para promover el desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia de este país. Y esa es una inversión gigantesca que tenemos, es una inversión gigantesca en un montón de partes del país. Nosotros llegamos a todo el país, llegamos a 73.000 puntos de atención, esos son un montón de puntos de atención. Y la mayor parte de esos 73.000 puntos de atención son las casas de ustedes, son las casas de las madres comunitarias, ¿sí? Y vuelvo y repito, por eso ustedes son un actor importante en la política pública de este país. Este año estamos atendiendo ya un poco más de 1.800.000 niños, y la política y las metas que tenemos, senador, en plan de desarrollo siempre son progresivas. Ahorita vamos a hablar un poco de temas de cobertura para contarles pues, que no estamos disminuyendo cupos, por el contrario, las metas que tenemos en plan de desarrollo siempre son ascendentes, cada vez tenemos que crecer más en cobertura. Y entonces ese 1.800.000 niños, que son un montón de niños, pues lo tenemos que atender con gente, y por eso el instituto, digamos que siempre los programas de primera infancia lo que hacen es contratarlos a través de organizaciones sin ánimo de lucro, y estas organizaciones sin ánimo de lucro pues contratan los agentes educativos o contratan las madres comunitarias, que acá pues está, digamos, una representación bien importante. Son un poco más de 133.000 personas que tenemos en todo el país trabajando por la primera infancia, y eso es un equipo gigantesco. De esas 133.000 personas hay un montón de madres comunitarias, más de 50.000 son madres comunitarias, y hay otro poco de personas, pedagogos, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales. Es un mundo de gente que tenemos en el país trabajando en los programas de primera infancia. Repito, senador, entonces el presupuesto sí se ha incrementado. El presupuesto este año llega a cerca a los 3.9 billones de pesos. La ley 1804, una ley digamos que convierte la estrategia de cero a siempre en política pública de Estado, impide que se disminuyan los recursos en primera infancia. Entonces siempre, cada año, los recursos en primera infancia tienen que incrementarse.
y por eso la esencia y lo que quiere la ley es que cada vez atendamos más niños para que en algún momento el país pueda tener cobertura universal, por lo menos de los niños que cumplen los criterios de vulnerabilidad. Muy bien, la ley, que es una ley nueva, es una ley del 2016, nos pone muchos retos muy importantes para promover el desarrollo integral de la primera infancia. La esencia de la ley es que nosotros podamos trabajar con los niños, con las niñas, con todos los actores y podamos incidir en que estos niños y niñas, desarrollen al máximo sus habilidades y desarrollen al máximo sus capacidades, ¿sí? Y para eso, pues la ley nos pone unos retos, nos dice, bueno, ahora tenemos que trabajar en un eje fundamental de la ley, que es la gestión territorial. Pilas, que no solo el gobierno nacional tiene que ser el responsable de la garantía de los derechos de los niños, de la atención a la primera infancia. Tenemos que ser capaces de juntarnos todos, tenemos que ser capaces de juntarnos pues, los diferentes órdenes territoriales, el gobierno nacional, con el gobierno departamental, con el gobierno municipal, diferentes organizaciones, pues los actores, aquí están las madres comunitarias, los actores del sistema de salud, del sistema de educación, todos nos tenemos que juntar para garantizar y promover los derechos de los niños y las niñas en la primera infancia. La ley nos pone un reto importante en temas de gestión del conocimiento, por ejemplo, y aquí es donde está el tema de la caracterización de los computadores. Ahorita hablamos un poquito de eso, que eso no tiene tanto rollo y es una medida que vamos a implementar de manera progresiva. Eso no tiene que hacerse este año, ¿sí? La ley nos pone unos retos en temas de seguimiento, de evaluación, y nos pone un reto muy importante que ya di una explicación y vi que Leonila me prestó muy buena atención, porque la ley nos pone un reto en temas de calidad y de pertinencia de los servicios. Lo que busca la ley es que los niños y las niñas tengan todo lo que necesitan para desarrollar al máximo sus capacidades. Entonces, tengan todo lo que necesitan para desarrollar sus capacidades, digamos, y tener un desarrollo integral, sus capacidades cognitivas, sus capacidades socioemocionales, sus capacidades físicas, de lenguaje. Y entonces, la ley, eso es lo que está buscando, y hoy en el país, se los expliqué muy bien a la plana mayor del sindicato que nos reunimos una vez, recuerdo a Leonila, recuerdo a Caridad, que no sé qué se me hizo, bueno, estaban varias, estaba Olinda, estaban representantes de la Procuraduría, de la Defensoría, y yo les contaba pilas que en el país cada año están naciendo menos niños. Sí, ahorita Leonila lo dijo muy bien, están pariendo cada vez menos en el país, están naciendo cada vez menos niños. En el 2008 nacieron 715.000 niños en el país y en el 2016 nacieron 651.000 niños. Es decir, el año pasado nacieron 63.000 niños menos que los que nacieron en el 2008. Sí, esos son un montón de niños. La pirámide poblacional del país está cambiando. Y la política pública de primera infancia lo que pretende es promover el desarrollo integral. Y entonces tenemos dos clases de servicios del país. Unos servicios que nosotros llamamos tradicionales, que son los servicios que prestan las madres comunitarias, que son servicios, digamos, donde se trabaja el cuidado y la nutrición con los niños. Y unos servicios que nosotros llamamos los servicios integrales, que son servicios donde se le da todo lo que necesitan los niños. Tiene servicios por nutricionista, por trabajadora social, por psicólogo, por pedagogos. Y entonces, si cada vez nacen menos niños en el país, y la política pública del país y lo que necesitan los niños del país es tener todo para desarrollar sus capacidades, el programa de hogares comunitarios tiene que reinventarse. Y el programa de hogares comunitarios tiene que ser capaz de evolucionar. Ya se lo conté a Caridad y se los conté muy bien a ustedes y esta es la segunda vez que se los digo. Y lo repito porque esto se los dije hace más de 6 meses en una reunión que tuvimos y desde hace 6 meses para acá nos hemos reunido 500 veces y nunca nos hemos sentado a pensar cómo mejorar el programa de hogares comunitarios, cómo pensar en los niños de verdad y cómo evolucionarlo a la luz de la ley de cero a siempre, a la luz de la política pública que ya tiene este país. Es una tarea que tenemos ahí pendiente. Bueno, entonces el año pasado nosotros nos comprometimos en solicitar vigencias futuras, ¿sí? Hicimos solicitud de vigencias futuras, por supuesto, senador, que lo que nosotros queríamos era solicitar vigencias futuras y contratar todos los servicios por todos los cupos de una vez hasta 2018. Eso es lo que queríamos y así solicitamos las vigencias futuras, porque eso nos ahorra a nosotros
un montón de trámites administrativos además. Si contratamos todo, pues no tenemos que estar haciendo contratos todo el año por todas partes. Pero no podían asignarnos el cupo completo, eso es mucha plata, y no lo podían asignar porque nos gastábamos el cupo de todo el sector de inclusión social. Y entonces nos asignaron un cupo de vigencias futuras. ¿Qué decisión tomamos nosotros para cumplirle a las madres comunitarias que había sido el compromiso? Pues vamos a contratar hogares comunitarios hasta julio del 2018, que es el compromiso, por todos los cupos, incluyendo los niños que transitan el sistema educativo, ¿sí? Incluyendo esos niños, los contratamos completicos hasta 2018, y nos toca sacrificar los cupos de los niños que transitaron el sistema educativo de las modalidades integrales, de la modalidad institucional y de la modalidad familiar. Me explico mejor. Cada año en los programas de primera infancia hay niños que van transitando al colegio, hay niños que tienen que ir a el grado de transición, y entonces cada año salen unos niños y entran otros niños, ¿sí? ¿Qué decisión tomamos el año pasado para cumplirle a las madres comunitarias? Vamos a contratar todos los cupos de las madres comunitarias hasta 2018, vamos a garantizar que no se desatienda ni un solo niño del país. Todos los niños que están siendo atendidos durante 2016 siguen atendidos en 2017, y los niños que transitaron el sistema educativo de las modalidades institucional y familiar, esos niños no se contratan en 2016, sino que se contratan con presupuesto 2017. ¿Sí? Eso no significa que vamos a bajar cobertura, significa que el contrato no se hizo el año pasado, sino que los contratos se hacen este año. Son niños nuevos que ingresarían y que, digamos, se matricularían nuevos en los programas de primera infancia. Esto, nosotros ya, senador, trasladamos, nosotros desde enero incluso nos reunimos con la mesa del sindicato y trasladamos recursos a las regionales del país. Ya se contrataron muchos, ¿sí? Otros se van a seguir contratando de acuerdo a unos criterios de focalización. Nosotros priorizamos algunas cosas. Una de las primeras cosas que priorizamos, senador, fue, digamos, en algunas partes del país donde teníamos madres comunitarias sin contrato, ¿sí? Ahora nos toca aplicar unos criterios de focalización de acuerdo a la vulnerabilidad que tienen los niños. Bueno, entonces, esto es importante y repito, no vamos a bajar coberturas, no hemos desatendido ni un solo niño del país. Por el contrario, las metas que tenemos en plan de desarrollo son progresivas y tendríamos que seguir creciendo, porque según el DANE tenemos un poco más de 5 millones de niños en el país, y la política pública lo que aspira es aumentar y en algún momento tener cobertura universal de los programas de primera infancia. Bueno, voy a hacer otras digamos, les voy a contar, digamos, algunas apreciaciones que tengo con respecto a las intervenciones de las madres y con las intervenciones del senador. Entonces, el senador decía, se está incrementando el presupuesto y bajando cobertura, creo que ya lo expliqué muy bien. El presupuesto se incrementa para aumentar cobertura, pero pilas que el presupuesto se tiene que incrementar también para mejorar calidad, y eso es muy importante. Este país no puede seguir pensando solamente en atender niños, pues hay que atenderlos muy bien, y eso nos lo ordena la ley de 0 a siempre. Entonces tenemos que ir pensando cómo mejorar algunas de las cosas que ustedes contaban ahora. Ustedes saben que tenemos, digamos, deficiencias en muchas cosas, y eso es natural, y tenemos que ponernos planes de trabajo y metas para ir refinanciando y para ir mejorando algunos servicios. Con respecto a la recuperación nutricional, senador, y los cupos de recuperación nutricional, acá sí quiero, y de una vez entonces voy a hablar sobre La Guajira, un poco. Es muy importante que revisemos la resolución 5406 de 2015 del Ministerio de Salud. La resolución es muy clara y nos dice que la competencia de la recuperación nutricional lo tiene el sistema de salud, ¿sí? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, digamos, de manera histórica ha venido teniendo unos programas de recuperación nutricional con enfoque comunitario, centros de recuperación nutricional en los primeros 1000 días de vida, pero esta resolución lo que dice es que el sistema de salud es el que tiene la competencia de atender a los niños con desnutrición, y entonces el instituto no tiene la competencia para habilitar instituciones prestadoras de servicios de salud, y entonces digamos que el instituto tiene que ir
de alguna manera desmontando los programas de recuperación nutricional. No se puede hacer de manera intempestiva porque no podemos dejar al país sin estrategias de recuperación nutricional, pero sí se va a hacer de manera progresiva porque le corresponde al sector salud todo lo que tenga que ver con la recuperación nutricional de los niños. Y esto es muy importante aclararlo porque la ley de 0 a siempre y los programas de primera infancia no son programas de recuperación nutricional. Lo que hacemos nosotros son programas que promueven el desarrollo integral de los niños. Sí, por eso tenemos servicios de educación, de salud, servicios que desarrollan las habilidades socioemocionales de los niños, y por supuesto tenemos un componente de nutrición, pero no son programas de recuperación nutricional, son programas de educación inicial en el marco de la atención integral, y eso lo que significa es que son programas para promover el desarrollo, pero no para recuperar nutricionalmente los niños. Entonces, hablando un poco, senador, de la situación de seguridad alimentaria y nutricional de La Guajira, ahí, y aprovechando que estamos en la Comisión de Derechos Humanos, la invitación es que eso es un problema de fondo que tenemos que trabajar todos, porque el reto que tenemos en La Guajira es gigantesco. La seguridad alimentaria y nutricional, y qué pesar que no está la senadora Sofía, que ha sido abanderada de esos temas, tiene varios ejes. Para garantizar la seguridad alimentaria tenemos que trabajar en el tema de la disponibilidad de los alimentos. En La Guajira hay un problema grave de disponibilidad de alimentos. Para trabajar la seguridad alimentaria y nutricional tenemos que trabajar el consumo. Por más compotas que mandemos a La Guajira, en las comunidades de Guayú los niños no se comen la compota, ellos comen otras cosas distintas. Entonces tenemos que trabajar, digamos, el enfoque intercultural, el enfoque territorial, bueno, y eso es un tema que tenemos que trabajar. La seguridad alimentaria y nutricional tiene un componente de inocuidad, sí, de calidad, tiene componentes de aprovechamiento biológico. Nosotros no podemos pensar en que vamos a mandar libras de carne congelada para La Guajira, porque la carne se daña. Entonces el reto que tenemos en La Guajira es muy grande. La seguridad alimentaria y nutricional tiene un componente de acceso. Allí sí intervenimos nosotros. Digamos que el ICBF sí le aporta al componente o al eje de acceso de la seguridad alimentaria y nutricional. Los programas de primera infancia garantizan un porcentaje de los requerimientos nutricionales que necesitan los niños. Pero es muy importante que quede claro, senador, y acá que está la Procuraduría, la garantía de los derechos de los niños es una corresponsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado. El instituto, con los niños que tienen sus servicios, por supuesto, digamos que garantiza un porcentaje de requerimientos nutricionales, pero pilas, que hay una corresponsabilidad, que tiene que haber una corresponsabilidad de la gobernación, tiene que haber una corresponsabilidad de las alcaldías, tiene que haber una corresponsabilidad de la familia, ¿sí?, para garantizar el 100% de los requerimientos nutricionales que necesitan los niños. Si un niño se come solamente el porcentaje de requerimientos nutricionales que da el instituto, ese niño, digamos, que está bien nutrido. Durante un tiempo ese niño pasa a riesgo de desnutrición y durante un tiempo ese niño pasa a una desnutrición aguda. Y por eso nosotros, cuando hablamos de garantía de derechos, hablamos del principio de la corresponsabilidad que está en la ley 1098, porque la familia, las comunidades, los otros entes territoriales tienen también una corresponsabilidad bien importante en la garantía de derechos y específicamente en el derecho a la nutrición. Entonces, senador, el caso que usted nos presenta es pues lamentable. Hicimos la averiguación, no es un niño, es una niña la que está hospitalizada, es una niña que tiene un diagnóstico de neumonía, tiene un riesgo de desnutrición. La desnutrición se clasifica, ¿cierto?, en varias cosas. La niña tiene riesgo de desnutrición con una neumonía. Cuando los niños están en riesgo de desnutrición, se enferman de cualquier cosa y se agravan. Entonces les puede dar una enfermedad diarreica aguda, se les agrava, una infección respiratoria se les convierte en una neumonía. Esta niña efectivamente está en unidades de cuidados intensivos. Esta niña, por supuesto, esta niña no estaba, senador, en los servicios de primera infancia. Nosotros lastimosamente no tenemos cobertura universal. Ya hay gente del instituto allí. Sí, nosotros, pues, digamos que tenemos que trabajar para garantizar primero la recuperación nutricional de esa niña, que, como dije, es responsabilidad del sistema de salud, pero nosotros ayudamos allí. Y segundo, tenemos que garantizar que esta niña además pues ingrese a los servicios de primera infancia, que aunque no son servicios de recuperación nutricional, pues sí ayudan y digamos que minimizan el riesgo de la desnutrición en La Guajira. Bueno,
Aprovecho entonces también y cuento, porque ahorita Liliana de La Guajira nos hablaba un poco de la modalidad propia. Entonces, resulta que en La Guajira nosotros tenemos diferentes formas de atención y nos dimos cuenta que una de las formas de atención que teníamos en La Guajira no estaba funcionando muy bien, que era la modalidad familiar. ¿Sí? En la modalidad familiar hay equipos de profesionales que se reúnen con los niños, con las familias, que entregan unos mercados, pero resulta que en La Guajira la modalidad familiar no estaba funcionando por la situación que ya expliqué de inseguridad alimentaria. Pues el mercado que dábamos para el niño, ese mercado se lo comía toda la familia, ¿sí? Entonces el mercado que dábamos para un niño se lo estaba comiendo toda la familia, y por supuesto el mercado de un mes de un niño, la familia completa se lo come en 5 días. Entonces los niños de La Guajira no estaban recibiendo el aporte del Estado para el tema nutricional. Lo que hicimos nosotros fue transformar la modalidad. Sí, hicimos una inversión bien grande. Esa transformación este año nos costó cerca de 15.000 millones de pesos, y entonces lo que estamos haciendo con la transformación de esa modalidad, 15.000, y este año lo que estamos haciendo con la transformación de esa modalidad es, primero, entender las características interculturales, las realidades étnicas de la comunidad Wayuu, entender las características territoriales, digamos que esa nueva forma de atención lo que hace es que con las comunidades se construyan diferentes cosas. Cada cuánto se atienden los niños, cada cuánto se hacen encuentros comunitarios, cada cuánto se hacen encuentros con madres gestantes, lactantes, bueno, varias cosas, y estamos trabajando para que en esa forma de atención se le garantice a los niños senador la ración servida. Estamos trabajando para cambiar de entregar un mercado a que se les sirva un plato de comida todos los días a los niños, que es la única forma de evitar que esa comida se la coman el resto de la familia. Entonces, esa modalidad de la que nos hablaba Liliana es una modalidad muy importante. Liliana, esa modalidad en ningún momento se pone para competir con ustedes. En La Guajira, como dije, no tenemos cobertura universal, y entonces ahí sí tenemos que trabajar juntos, porque esa modalidad está diseñada para estar en las rancherías, ¿sí? Para trabajar con las comunidades étnicas. Entonces allí tendríamos que conversar, porque la idea es que cada vez atendamos más niños en La Guajira. Digamos que faltan poquitos, pero faltan, entonces tenemos que ser capaces de encontrarlos a todos. Bueno, intervenciones, me voy a referir a intervenciones como la de Piedad Moreno, Blanca Albarracín. Entonces nos contaban ellas varias cosas que tienen que ver con los operadores. Piedad nos decía algo así como que es que los operadores, y me refiero, yo no sé si todavía estamos al aire, senador, para que las personas que nos están viendo nos entiendan, el instituto hace contratación con organizaciones sin ánimo de lucro, y las organizaciones sin ánimo de lucro contratan los servicios de primera infancia, ¿sí? Entonces, Piedad decía que esas organizaciones que administran los recursos, pues hay muchas que tienen problemas con el tema porque no se está llegando a la madre comunitaria del paquete de complemento como debería ser. Blanca nos decía que pilas, que muchas de las madres comunitarias pues se les están vulnerando los derechos laborales, sí, porque esas organizaciones están vulnerando los derechos laborales. Entonces, y ahorita nos contaba muchos ejemplos de madres comunitarias que están sin contrato, ¿sí? Pilas. El 87% de los operadores de madres comunitarias son asociaciones de madres comunitarias, ¿sí? El 87% de los operadores. Nosotros, al señor senador, esa es una de las preguntas que nos hizo el senador, y el cuestionario del senador pues lo respondimos y digamos que se lo radicamos, y allí está una a una. Entonces, pilas, el 87% de las organizaciones que operan el programa de hogares comunitarios son asociaciones de padres de familia o de madres comunitarias. Venga, yo les pido a ustedes un poquito de respeto, que la idea es que podamos terminar, ¿sí? Por favor, un llamado de orden, escuchemos, terminemos de escuchar la intervención del doctor Juan Carlos, por favor, para que podamos entonces establecer las respuestas también. Doctor Juan Carlos, por favor, termine esto normal. Bueno, entonces,
Lo que les quiero decir, por supuesto, tenemos también fundaciones, corporaciones, organizaciones de la iglesia, bueno, otras organizaciones sin ánimo de lucro que operan distintos servicios y que operan también los servicios de madres comunitarias. Nosotros desde el instituto vamos a hacer revisión, desde el ejercicio de la supervisión vamos a revisar. Todas las madres comunitarias tendrían que tener contrato, porque por eso contratamos las organizaciones desde octubre del año pasado. Pero también les hacemos un llamado a ustedes, porque muchas de ustedes son representantes legales de las asociaciones, que por favor también verifiquen, porque ustedes nos tienen que ayudar a que las organizaciones que las contratan ustedes, pues les hagan los contratos de trabajo. Bueno, rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo, sobre la apreciación. Doctor Juan Carlos, no, si va a pasar a otro tema, es que no discutamos el 87%, pero sí es muy importante, porque donde yo he ido, llevo ya como mes y medio recorriendo el país. El problema no tanto en las asociaciones, el problema está dando en los CDIs. En los CDIs, en la mayoría de los departamentos que he ido, se está presentando que en los CDIs están recortando personal con un adicional, es que además de recortar el personal de madres de CDIs, le están bajando el salario. Entonces, ese es el reclamo realmente de fondo ahí en este tema, porque ya no, o sea, nosotros hemos contabilizado solo en una semana más de 1000 mujeres que están por fuera, y si eso lo proyectamos a todos los departamentos donde no nos llegó información, nos está dando una cifra cercana a los 10.000. Entonces, para que nos aclare ese tema. Bueno, senador, entonces varias cosas allí. Una, y me voy a referir a dos temas con lo que acaba de decir el senador. Primero, con el sindicato nos reunimos en diciembre y creo que en enero nuevamente a evaluar uno a uno las madres transitadas a modalidades integrales que están sin contrato. Todas nos las han ido reportando y nosotros, senador, los recursos de todas las que nos han reportado, de todas los trasladamos a las regionales. Ahorita nos estaban poniendo 2 o 3 quejas de casos muy especiales en algunas partes del país, y les dije que por favor con Felipe, que es el coordinador de madres comunitarias, nos los digan, porque nosotros uno a uno revisamos los casos y las madres comunitarias transitadas a modalidades integrales deberían tener ya todas contrato. Esa es la primera. Entonces, lo segundo, con respecto a la... Una conclusión allí, doctor Juan Carlos. Lo que usted nos está diciendo hoy aquí entonces, que entonces falla los operadores. Porque lo que usted nos está diciendo es que todas las madres que transitaron en las distintas modalidades, todas deberían de estar contratadas ya. Esa es la queja que yo le estoy presentando con el informe que tengo, casi 1000 en los pocos departamentos que he ido. Entonces, lo que usted dice es que ya deberían de estar esas madres contratadas. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, senador, les pedimos el favor que nos radiquen el uno a uno, porque no debería haber ni una sin contrato en este momento. Lo segundo, las madres, nosotros trasladamos los recursos en la medida en la que el sindicato nos fue erradicando los listados. Nosotros hemos ido transfiriendo recursos. Los últimos los transferimos hace más o menos 10 días. Dejemos que el doctor Juan Carlos termine, por favor. Los últimos recursos los transferimos hace más o menos 10 días. Las regionales tenían la indicación de hacer rápidamente adiciones o contratos nuevos, digamos, para garantizar la atención de los niños. Esto, senador, además es para ir aumentando la cobertura de los niños que no fueron reemplazados por el sistema educativo. Bueno. Segundo, bueno, entonces lo que les pido a ustedes es uno a uno los casos, los radicamos por favor y los miramos. Nosotros tenemos una mesa laboral que se reunió ayer, en esa mesa está el Ministerio del Trabajo, Procuraduría, Defensoría, y ahí seguimos los casos. Segundo, esto es muy importante que quede claro, porque es una queja de Scarlett de La Guajira y quiero que quede supremamente claro. Nosotros en las modalidades integrales tenemos lo que Scarlett llama unos perfiles, se llaman así unos perfiles. Entonces nosotros decimos, ¿quiénes pueden ser coordinadores? ¿Quiénes pueden ser pedagogos, docentes? ¿Quiénes pueden ser auxiliares? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la experiencia que se necesita? ¿Cuáles son los estudios que se necesitan para eso? Y entonces, dependiendo del perfil, un agente educativo, en este caso una madre comunitaria transitada, tiene un salario, ¿sí? Nosotros tenemos organizaciones del país, fundaciones, corporaciones, muy juiciosas que recogen plata incluso de cooperación internacional y que con plata de ellos, con recursos propios,
le mejoran los salarios a los agentes educativos. Entonces, el instituto a todo el país le paga lo mismo a las personas según los perfiles, igualito, a todo el país, es igualito. Eso está en el manual operativo, o en los diferentes manuales operativos. Ahora, si una fundación decide mejorarle el salario, ¿sí?, con recursos propios de la fundación a la madre comunitaria, pues nos parece extraordinario, y eso ha pasado en muchas partes del país. Ahora, cuando la fundación decide otra vez bajarle el salario, el Estado no puede responderle a eso. Entonces yo le expliqué muy bien a Scarlett, y ya nos hemos reunido con ella y con Rosa y con un montón de madres comunitarias allá en La Guajira. Yo se los he explicado varias veces, pilas que el instituto, las reglas las pone para todo el país. A todas se les paga igualito dependiendo de los perfiles que están en los manuales operativos. Si las fundaciones los mejoran, pues es una cosa de la fundación y nos parece extraordinario. Ahora la fundación tiene que mantener eso que está mejorando, pues ya eso es una cosa que tendríamos que hablar con el Ministerio del Trabajo. Bueno, para terminar, hablamos, varias de sus intervenciones nos hablaron del tema de la ficha de caracterización, ¿sí?, de los computadores, creo que Leonila y Olinda y todo el mundo. Bueno, la ley nos pone a nosotros unos retos, y uno de los retos que tenemos es la gestión del conocimiento. Nosotros tenemos un montón de información, ustedes recogen una información muy importante todos los días de los niños, y esa información la tenemos en papel, y esa información en el papel no nos permite tomar decisiones de política pública, ¿sí? Entonces, poco a poco el país va a tener que ser capaz de ir sistematizando esa información que ustedes tienen en papel. Lo que les quiero decir es, la caracterización no hay que hacerla a computador, es un reto que tenemos como país, la tenemos que ir implementando poco a poco, seguramente nos vamos a demorar varios años. Nosotros reconocemos que las madres comunitarias, muchas no tienen computador, muchas no tienen internet. Entonces, como veo que hay un malentendido en este tema, nosotros vamos a sacar un memorando, una circular, para que los supervisores, para que las regionales, para que los centros zonales no exijan cosas que no pueden exigir. ¿Listo? Entonces, uno de los compromisos nuestros es sacar un memorando, que ya voy a terminar. Con un memorando vamos a dar claridades a todo el país para que no les exijan lo que no van a exigir. ¿Listo? Invitación para terminar. Vean. Nosotros nos tenemos que seguir juntando, Linda. El reto del país es garantizar el desarrollo integral de los niños. El programa de hogares comunitarios tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Esta es la segunda vez que lo digo. Tiene que evolucionar, se tiene que perfeccionar para que promueva el desarrollo cognitivo, socioemocional, físico de los niños. Tenemos que ser capaces de trabajar de la mano, senador, de trabajar con los entes territoriales, con todas las organizaciones. Si nos juntamos y llegamos juntos a territorio, vamos a ser capaces de generar grandes transformaciones sociales, pero eso solo lo vamos a lograr si trabajamos de la mano. Entonces la invitación que tenemos del instituto es, sigamos trabajando por los niños de este país. Doctor Juan Carlos, no, espérame un momentico, hagamos silencio un momentico. Es que estamos en un lío grande a nivel nacional, parecido a cuando el banco oferentes. Ustedes nos enviaron en el cuestionario que yo les hice que la Dirección de la Primera Infancia, que las unidades de servicio actuales, y me mostraron las de 2016, y ustedes en esta gráfica que es de ustedes, demuestran cómo posiblemente han podido retirar de 10.000 madres, por eso yo hablaba de 10.000 madres por esta gráfica que usted me envía. Usted dice, en las unidades de servicio se encontraban activas en el 2016, y en la sumatoria de ambas columnas se muestra la información sobre los que continúan activas a la fecha y las que dejaron de estarlo en el 2017. Cuando yo sumo las que dejaron de estar activas en el 2017, me da casi un número de unidades cercano a las 10.000. ¿Cómo me explica usted entonces eso? Bueno, en relación al cuestionamiento. Varias cosas. Antes de ese cuadro, senador, o después hay un párrafo, no recuerdo muy bien, que lo explica muy bien. Esa información, senador, es una información que nosotros la sacamos de un sistema de información que se llama Cuéntame.
En el sistema de información Cuéntame es un sistema de información que cada una de las entidades administradoras del servicio, asociaciones o corporaciones o fundaciones, digamos que tiene que ir subiendo una información. Entonces, en el Cuéntame, todas las organizaciones van diciendo, esta unidad de servicio está activa, esta está activa, y ellas la van activando. Entonces, esa es la información, senador, y por eso le digo que hay un párrafo antes o después de ese cuadro, que dice, esta es la información que tenemos hoy de Cuéntame. Hoy no tenemos el 100% de la información porque hay asociaciones o fundaciones o corporaciones que no han actualizado el Cuéntame. Incluso cuando una organización no sube la información a Cuéntame, eso es uno de los criterios que nosotros tenemos para desembolsarle el pago a la organización. Cuando la organización no está al día en Cuéntame, nosotros no le pagamos. Entonces el llamado que nosotros hacemos es pilas, que muchas veces las madres comunitarias no reciben su salario a tiempo, pero es porque muchas veces la corporación o la fundación o la asociación pues nos llenan la información del Cuéntame a tiempo, y si no nos llenan Cuéntame a tiempo no podemos responder este tipo de requerimientos con toda la información que necesitamos, y por supuesto si no nos lo llenan a tiempo pues no les podemos pagar. Entonces ahí, senador, ese es un cuadro que no está digamos actualizado al 100%, pero porque necesitamos que las CEAs del país nos lo actualicen. Don Juan Carlos, yo voy con el respeto a los demás funcionarios del Estado, pues yo voy a ampliar el tiempo a 5 minutos más, si usted desea hablar de eso o no. Insisto, en relación al cumplimiento del acta de los acuerdos que se celebraron. Ustedes no cumplieron, yo ya les expliqué en qué puntos. Primero, están sacando compañeras de CDIs y compañeras de hogares tradicionales están saliendo, ¿sí? Uno, usted dice que no tienen por qué estar, todas deben de estar contratadas, pues nos gustaría que se envíe también un memorando manifestando de que no tiene por qué haber ninguna madre comunitaria, ya sea del CDI o tradicional o cualquiera de los programas por fuera. Tranquila que eso vamos a manejar colectivamente todo, nada individual, ¿sí? Segundo, sí nos gustaría saber por qué, si la modalidad era vigencias futuras, usted nos explicó muy rápido, eso se incumplió cuando el acuerdo era que todas iban a tener contrato a término indefinido. Y ustedes a una las contrataron a 1 año. Tengo inclusive a unas compañeras en Nariño que las tienen a periodo de prueba a 3 meses. Tengo casos de algunas que las contrataron al 15 de diciembre de este año, a otras que no las han contratado. Lo que yo quiero decir, los operadores hacen lo que les da la gana. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes frente a los operadores? Sí, o sea, aquí cualquier operador dice, no, yo las contrato apenas, o sea, en Nariño, periodo de prueba 3 meses. En La Guajira, algunas hasta el 15 de diciembre, a otras nada, y a otras hasta junio de 2018. Entonces, toda esa variedad de cosas, ustedes, ¿por qué no? Es que como usted dice, el Estado no puede, pero yo creo que ustedes tienen que unificar sus directrices y sus políticas. O sea, ¿esto por qué así? Y esto hace parte del incumplimiento de los acuerdos. Otro tema, el descuento de los aportes del sindicato, eso tampoco ustedes lo ordenaron, ¿sí? Y eso es un problema para que el sindicato pueda avanzar. O sea, el sindicato hoy no tiene cómo ejercer su actividad sindical, además los permisos que se han hablado de ellas. O sea, aquí las madres tienen que buscar a alguien que las reemplace para poder venir a estas actividades cuando son actividades institucionales. Entonces, todas esas cositas del acuerdo, miren, yo porque doctor Juan Carlos, hagamos silencio, yo soy garante del acuerdo, y yo lamentablemente no puedo estar en todas las reuniones porque yo debo estar como garante en cada una de las reuniones laborales que se citen, y no puedo estar porque pues tenemos 1000 cosas acá, pero yo sí quisiera que en eso el ICBF cumpliera el acuerdo. O sea, ¿para qué firmaron entonces esto? O sea, yo sé que usted no es el director, pero pues que usted ya lo mandó a usted, y usted es el que tiene que responder entonces aquí por esto, ¿sí? ¿Quién lo manda? Entonces, en ese sentido, explíquenos esos puntos del acuerdo. Yo le voy a dar 5 minutos más para que usted nos explique eso. Bueno, senador, varias cosas. Uno, la última vez que hicimos seguimiento al acuerdo fue en diciembre, en octubre. Bueno, hicimos una reunión con el sindicato, hicimos seguimiento a los acuerdos. Recuerdo que nos acompañó la doctora Elba Miriam, que nos acompañó Defensoría, bueno, ahí estuvo Cristina Plazas incluso. En esa mesa de seguimiento a los acuerdos, digamos que llegamos a varias conclusiones. Una, el cumplimiento de los acuerdos se hace de manera progresiva. Nosotros en el acuerdo no dijimos todo tiene que estar cumplido a 10 de junio. Hay cosas que hay cosas que se van a trabajar durante años,
como el tema nutricional. Es un reto que tenemos que seguirle trabajando a eso mucho tiempo. Hay temas del acuerdo, en términos generales, cuando nosotros revisamos el acuerdo, recuerdo que la doctora Elba Miriam decía, pero si el acuerdo está cumplido en más de un 97%, ¿sí? Claridad, una claridad, venga. Elba Miriam, con todo el respeto, y si estuviera aquí ya lo diría, Elba Miriam era una funcionaria más de ustedes. ¿Sabe qué me pasó con Elba Miriam? Y ustedes yo creo que ya lo deben de saber. Un día que la doctora Elba Miriam la requerí yo como procuradora para que hiciera visitas en unas regiones para certificar la violación a los acuerdos de unos derechos de las madres, le dije, no llame al ICBF, vaya con autonomía, le solicito, certifique la condición de estas madres. Y en lugar de contestarles a ustedes, me contestó fue a mí. O sea, ella pensaba que le estaba escribiendo a usted y me escribió fue a mí, como si ella fuese funcionario de ustedes. ¿A qué me refiero? Que Elba Miriam les dijo a ustedes, Alexander López, es lo que yo presumo, les dijo a ustedes, Alexander López, aquí me está requiriendo, pónganse pendientes de eso. Entonces, yo, para mí, y lo vimos en los acuerdos, y lo vimos en todo momento, con el mayor de los respetos, ella, esta señora, que ella es la responsable de velar por los derechos de los niños, no está autorizada para decir que los acuerdos han cumplido, porque yo entiendo que Elba Miriam, y varias veces la requerí en las negociaciones, para que se atemperara neutral, ¿sí? Llamando la neutralidad, porque a mí, en mi concepto y mi lectura, ella estaba completamente sesgada. Así que eso, el hecho de que los acuerdos hayan cumplido no, los podemos confrontar, y si quiere conformemos nuevamente una mesa de revisión punto por punto, y vamos a encontrar que los acuerdos no se han cumplido, doctor Juan Carlos, para que nos vamos dejando claridad, ¿no? Bueno, senador, entonces, en esa mesa, no voy a hablar entonces de la doctora Elba Miriam, muchas de las personas que estábamos en esa mesa estábamos de acuerdo con que más del 95% de los acuerdos están cumplidos. Se presentó una discusión muy específica y creo que fue la discusión que nos demoró 1 o 2 días en el tema del contrato a término indefinido, ¿sí? Ese era como el acuerdo ahí de la discordia. La conclusión en ese momento, ¿cuál fue? Primero, el Código Sustantivo del Trabajo es muy claro. La ley laboral es muy clara. Las madres comunitarias deben tener contrato de trabajo. Y hay muchas formas del contrato de trabajo. El contrato de trabajo hay diferentes formas. El contrato de trabajo puede ser un contrato de trabajo a término indefinido, ¿sí? Pero el contrato de trabajo también puede ser un contrato de trabajo a término fijo. La discusión que teníamos ese día era jurídica y era, el instituto tiene competencia de exigirle a los operadores que hagan un contrato a término indefinido a las madres comunitarias, entendiendo que las vigencias fiscales del instituto tienen que cumplir el principio de la anualidad presupuestal. Y la conclusión a la que llegamos fue, el instituto no puede exigirle a un operador que haga contratos a término indefinido, no se puede exigir. Sin embargo, un operador puede hacer contratos a término indefinido. Y recuerdo muy bien, se me voló Linda, recuerdo muy bien que ese día estaba Olinda sentada y le dijimos, Olinda, si usted es representante legal de una asociación y usted sabe que le puede hacer contrato a término indefinido a sus madres comunitarias, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Sí? Usted lo puede hacer. Las asociaciones están libres de hacer contratos de trabajo como quieran. Ese mismo día redactamos, senador, un comunicado y ese comunicado salió firmado por mí diciendo más o menos eso, diciendo, tenemos unos compromisos con el sindicato, todas las madres comunitarias deben tener contrato de trabajo en las diferentes, y el contrato de trabajo puede hacerse de acuerdo a la ley, y la ley estipula pues que el contrato de trabajo puede ser tanto a término indefinido como a término fijo. Entonces ese fue uno de los puntos, digamos, de discordia de la última mesa de seguimiento a los acuerdos. Yo creo que es importante lo que está diciendo el senador, podemos en algún momento citar a una mesa y volver a hacer seguimiento, a ver qué se ha avanzado. Los casos específicos, vuelvo y les repito, los casos específicos de madres comunitarias que estén sin contrato, los revisamos en la mesa laboral, que ayer hubo mesa laboral hasta tarde. Si tenemos más casos, pues nos los dicen y nosotros vamos haciendo requerimientos. La última pregunta, ¿qué hacemos con las mamitas que están enfermas, como le mostré en ese video? Eso es un tema urgente. Eso está en el acuerdo, también yo se lo leí, punto 17. ¿Qué hacemos con ellas? Ahí, senador, tenemos varias cosas. Esos casos los llevamos en esa mesa laboral, vea.
Nosotros, desde que empezamos, senador, la mesa laboral, a nosotros nos han reportado más de 1.000, tengo aquí 1.488 casos de madres comunitarias, y de esos 1.488, hoy solo tenemos 67 casos pendientes. Son muchos, sí, 67 siguen siendo muchos. 44 de esos 67 los radicaron hace 15 días, ¿sí? Apenas hace 15 días. Estamos hablando de que en el país hay más de 50.000 madres comunitarias. Entonces tenemos más de 50.000 madres comunitarias, tenemos, digamos, desafíos desde el punto de vista de los derechos laborales inmensos, y por eso en esa mesa donde nos acompaña el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría, la Defensoría y las representantes del sindicato, pues vamos resolviendo uno a uno. Lo que les quiero decir es, de 1.488 tenemos 67 pendientes, la mayoría radicados hace poco, y estamos pendientes, senador, de estos casos que son terribles, que no deberían estar pasando. Es que los contratos de los operadores es muy claro, y esas obligaciones las revisamos, se me voló el abogado Juan Pablo también, con el abogado Juan Pablo, y miramos los contratos que le hacemos a los operadores, y en esos contratos está súper claro que el operador tiene que tener una preferencia con las madres comunitarias, y que las madres comunitarias no se pueden desvincular. Entonces, si hay un operador que no esté cumpliendo, pues nos tienen que informar, porque nosotros le hacemos requerimiento, no están cumpliendo el contrato. Listo. Eso sí, esa es una pregunta sobre los contratos. Gracias, y terminamos ahí la parte de él. Entonces, esa pregunta la enlazo con lo que estaba diciendo ahorita de los contratos a término indefinido. Entonces, compromiso del instituto, sacar vigencias futuras, listo, cumplido. Segundo compromiso, dejar en las minutas que las madres comunitarias se les haga contrato de trabajo. Sacamos un comunicado que dice, las EAS hacen contrato de trabajo, ya la EAS coge la forma, ¿sí? Hay contratos de trabajo a término indefinido, a término fijo. ¿Qué tenemos que garantizar nosotros? Que me lo explicaba muy bien Juan Pablo. El compromiso de fondo es que haya, ¿cómo se dice jurídicamente? Continuidad, ¿sí? Que no haya una interrupción. Si a ustedes les están haciendo contratos de trabajo a 3 meses, voy a decir cualquier cosa, y les hacen un contrato hasta marzo, hasta el último día de marzo, entonces el próximo contrato debería empezar el 1 de abril, ¿sí? No deberían darles 15 días sin contrato. Entonces nosotros lo que verificamos en el marco de la supervisión es que no haya interrupción entre los contratos, ¿sí? Y que haya una continuidad hasta julio del 2018, que es hasta cuando las EAS tienen plata del contrato que le hicimos con vigencias futuras. Si alguna EA se atrevió a hacer contrato a término indefinido, yo no sé si Olinda lo hizo, porque ese día la invitamos a que lo hiciera, maravilloso. Pero si están haciendo contratos a término fijo, entonces no puede haber interrupción entre los contratos. Bueno, entonces son, digamos, 2 niveles distintos. O sea, se está haciendo seguimiento, por lo que veo, en las regionales y digamos a nivel nacional. Por eso es importante, repito, senador, si vamos a volver a citar a mesa de seguimiento, pues toda esa información nos sirve y miramos si quiere un porcentaje de cumplimiento del acuerdo. Ya paremos. Los demás cuestionamientos, yo le solicitaría a la Junta Directiva Nacional de Sintrasiovi que los recojamos, y yo por ley quinta, por derecho a petición, se lo voy a hacer al ICBF. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. ¿Quién sigue? Secretaría de la Ministerio de Hacienda. Señor presidente, la delegada del Ministerio de Hacienda se tuvo que retirar. No va a intervenir el Ministerio de Hacienda. La Defensoría del Pueblo. ¿Va a intervenir? La Defensoría del Pueblo también se retiró hace un buen rato, señor presidente. La Procuraduría está acá, ¿cierto? La Procuraduría no interviene. No, señor. Levanta, me imagino, los puntos que hemos planteado. Muchas gracias. Está la Procuraduría aquí, va a hacer un reconocimiento que continúa la Procuraduría acá presente con nosotros. La Defensoría no está, el Ministerio de Hacienda no está, le voy a dar la palabra, así que hemos terminado pues ya el listado de voceros del Gobierno Nacional.
reiterando que el Ministerio del Trabajo no vino. Bueno, la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos recoge el acta, vamos a establecer el acta, vamos a generar